Para comenzar vamos a conversar un poco acerca del maqui como planta. La especie maqui todo el mundo la conoce, seguramente todos han visto de cerca un maqui, pero conviene fijarse en algunas características. Este es un maqui típico, tal como se suele encontrar, orilla de camino, en lugares así donde ha habido una alteración. El maqui ocupa este tipo de espacios y tiene este tipo de crecimiento muy vigoroso. Es una especie de crecimiento rápido que ocupa justamente el nicho que en el bosque, cuando hay una alteración, una caída de árbol o un derrumbe, es una de las primeras especies que llega a ocuparlo. No es muy exigente en términos de la calidad del suelo, obviamente le gusta suelos con mayor fertilidad, pero sí es bastante exigente en términos del agua. Necesita siempre tener humedad permanente y se deshidrata rápidamente en caso de sequía. En cuanto al crecimiento, lo más destacable del maqui es que estas varas, estos crecimientos del año, el maqui crece durante todo el año, pero principalmente en verano, es cuando se desarrollan las yemas que el próximo año nos van a dar fruto. Si se fijan, estas yemas que están en la base de la hoja son las yemas que el próximo año, en la primavera, brotarán y nos van a dar fruto. Un aspecto importante que hay que considerar es que la especie maqui, a diferencia de otros vegetales, es una especie que es dioica. ¿Qué significa? Que cada sexo, macho y hembra, están separados en diferentes ejemplares. Hay árboles de maqui que son macho y no dan fruto, solamente dan polen, y árboles de maqui que son hembra y dan fruto todos los años. El maqui, como cualquier otra especie, se reproduce por semillas. Los frutos de maqui son consumidos por las aves y las semillas son dispersadas cada vez que el ave vuela hacia otro lugar. Pero lo importante es que el maqui, además de su propagación natural, digamos, por semilla, tiene una habilidad especial también para propagarse de manera vegetativa a través de los propios tallos. Si se fijan, el crecimiento del maqui da estas ramas largas que después de un año, con el peso de la rama, pueden llegar a tocar el suelo. ¿Ya? Estas ramas, cuando tocan el suelo durante el invierno, desarrollan raíces, y es fácil ver unas raíces de color rojo que en los lugares donde hay suficiente humedad arraigan en el suelo y permiten que la planta de maqui se vaya extendiendo formando macales. El macal es una formación de puro maqui muy denso que se ha propagado principalmente de manera vegetativa a través de este tipo de ramas. Esta capacidad que tiene el maqui para propagarse de manera vegetativa, de manera natural, es una de las características que facilita mucho la propagación artificial. A la hora de propagar de manera artificial el maqui a través de estaquilla o de patilla, lo más importante es hacer una adecuada selección del ejemplar que vamos a propagar. Es fundamental porque hay que pensar que todas las características que tenga la planta de la cual vamos a sacar las patillas van a ser heredadas por los hijos, las plantas que vamos a propagar a través de esas patillas. Con lo cual hay que fijarse, lo primero, que sea una planta hembra, es decir, de estas dos posibilidades. Obviamente nos interesa tener plantas que van a producir fruto y ojalá que sean plantas que sean estables en su producción, que todos los años produzcan. Hay plantas que son más añeras, otras son más constantes, y que sea abundante también en la producción. Es importante fijarse que sean plantas que estén en buena condición sanitaria, que no tengan manchas en las hojas o que no estén decoloradas, y en este caso, por ejemplo, esta planta es muy vigorosa porque ha crecido a pleno sol y está con buenas condiciones de suelo y de agua. Y de esta planta vamos a sacar las estaquillas, las patillas que después vamos a propagar en maceta. Es importante preparar las herramientas de corte que vamos a utilizar. El maqui es una especie que es relativamente fácil de cortar, con lo cual una tijera podadora de este tipo, fácil de obtener en cualquier ferretería, nos puede servir. Lo importante sí es que tengamos la precaución de tener siempre el instrumento de corte bien afilado y sobre todo que tengamos la precaución también de desinfectarlo y limpiarlo adecuadamente antes de cada uso. ¿Ya? La tijera de podar puede ser un vector de enfermedades entre árboles que cuando vamos obteniendo material vegetal podemos ocupar más de un árbol y eventualmente podemos contagiar. Es importante tener una botella con una solución de cloro doméstico que se usa para la limpieza en el hogar, y con esta solución limpiamos cuidadosamente las cuchillas de la tijera para evitar justamente contagiar cualquier enfermedad.
Una vez que tenemos ya la herramienta de corte preparada, el ejercicio de corte es muy sencillo, solamente tenemos que buscar la rama que queremos utilizar para propagar y a partir de ahí cortar de manera limpia, ¿ya? Por eso es importante mantener la tijera bien afilada para producir un corte limpio, que no quede deshilachado o la corteza suelta, para que la planta no sufra un daño más allá de lo estrictamente necesario. Cada una de estas ramas ya es un material vegetativo óptimo para poder obtener después patillas para propagar. Es importante destacar que el maqui es una especie de crecimiento continuo y de hoja perenne. Durante todo el año tiene estas hojas de color verde lustroso y si bien en verano es cuando tienen los mayores crecimientos. Lo importante es que para obtener material para propagar tenemos que aprovechar los meses del invierno. Durante el invierno la planta está en una especie de letargo vegetativo y lo importante es que también desde que recolectamos el material, las ramas que vamos a ocupar para producir estaquillas hasta que ya estén efectivamente plantadas, evitamos el riesgo de que se sequen, que pierdan humedad y que se mueran, ¿ya? Por eso es importante ser muy cuidadoso de tener todo listo, todo preparado para hacer la propagación antes de cortar y obtener las ramas que vamos a propagar. Una vez obtenida el material que vamos a ocupar para la propagación, en este caso es una rama de 1 año de maqui, vamos a proceder a preparar las patillas, las estaquillas que se van a plantar en maceta. Un principio fundamental es que estamos trabajando con seres vivos que tienen, como todos los seres vivos, enfermedades. Es importante ser muy prolijo. Nuestras herramientas de corte, las tijeras que podemos ocupar, tienen que nuevamente ser desinfectadas, ¿ya? Es importante este paso de mantener siempre el material de corte en buen estado y desinfectado, ¿ya? Con este material vamos a iniciar el proceso de preparación de las estaquillas. El maqui, si se fijan, la estructura de crecimiento del maqui, por cada par de hojas, el maqui es una especie que tiene las hojas pareadas, por cada par de hojas aparece un nudo con unas yemas, ¿ya? Es muy importante que cada estaquilla, cada patilla de maqui tenga al menos 3 yemas, ¿ya? Por ello vamos siempre a proceder a efectuar el primer corte lo más cerca posible de las yemas, ¿ya? Después vamos a dejar una yema en medio y inmediatamente por encima de la siguiente yema procedemos a cortar, ¿ya? Y con ese corte tenemos una estaquilla perfecta con 3 yemas, una en la base, una en medio y otra en la parte de arriba. Como vamos a sacar varias estaquillas cada vez que nos sentemos a preparar material para propagación, conviene evitar que estas estaquillas que ya hemos preparado se deshidraten, se sequen y sufran estrés. Por ello vamos a preparar nada más que con un envase con agua, con unas gotitas de cloro, vamos a dejar en remojo estas estaquillas mientras vamos produciendo las siguientes, ¿ya? Este es un proceso que es bastante rendidor. Nuevamente se sigue cortando a lo largo de la rama, manteniendo siempre al menos 3 yemas, ¿ya?, por cada estaquilla, y de esta manera vamos avanzando y muy rápidamente vamos a obtener una cantidad importante de estaquillas que vamos a plantar en maceta. Ahora vamos a proceder a preparar el sustrato, ya lo que es el suelo, la tierra en la que se va a poder cultivar. Para preparar un buen sustrato para propagar planta a través de patilla es importante que tenga al menos 3 componentes. Arena, la arena le va a dar firmeza, le va a dar sobre todo permeabilidad, permite que el agua escurra sin que se empoce. Tierra de hoja, ya que es súper importante porque ahí es donde vienen los nutrientes que necesita la planta, y alguna materia que retenga la humedad, puede ser musgo, sphagnum o pompón le llaman, también turba, hay diferente material comercial. Vamos a proceder aquí a hacer la mezcla. Aquí yo he traído una arena, ¿ya? Es importante esta arena que sea arena suelta, que no traiga demasiada arcilla. La arena se puede obtener en la orilla de los ríos, en la playa, y lo importante es que sea arena que esté limpia. En cuanto a la tierra de hoja, también vamos a aportar acá tierra de hoja. Esta es tierra negra, se puede obtener de los bosques o también se puede hacer compost
doméstico en la casa, ¿ya? Y este material, que en el sur es relativamente fácil de conseguir, este es Sphagnum, es un musgo que retiene bastante humedad y que permite que la planta nunca se seque aunque nos olvidemos de regarla. Lo importante de esta mezcla es que con estos 3 componentes vamos a lograr la estructura óptima para que la planta pueda dar raíz y se mantenga durante el primer año hasta que la trasplantemos al campo definitivamente. Con estos 3 elementos vamos a proceder a hacer una mezcla. La mezcla podemos ocupar cualquier envase, en este caso voy a ocupar un balde, y importante mantener justamente esa proporción de arena, 1/3 de arena, 1/3 de tierra de hoja, y después de poner la tierra de hoja incorporamos el Sphagnum. Esta mezcla es importante que esté bien preparada porque el éxito de la propagación en gran medida depende de la calidad del sustrato que vamos a ocupar para preparar la planta. Bien, ya tenemos el sustrato preparado, ahora pensemos en dónde vamos a poner este sustrato. Existen varias opciones hoy día, es fácil comprar bolsas plásticas negras típicas de vivero, pero en muchas casas vamos a encontrarnos con elementos como este, ¿ya? La caja Tetra Pak, esta es una caja de leche, también se puede ser de vino, pero lo importante de este envase es que es un envase que está diseñado para mantener las condiciones al interior para que no se estropee la leche, y eso implica que está protegido del calor excesivo, del frío excesivo, ¿ya? Las bolsas plásticas negras lamentablemente tienen un defecto, y es que con el sol se calientan mucho y cuando hace frío en la noche se baja mucho la temperatura. En cambio este tipo de contenedor es bastante más estanco, no cambia temperatura tan rápidamente, y es el contenedor ideal para hacer un pequeño vivero doméstico. Lo importante de la caja es que tengamos la precaución de hacerle hoyitos, ya acá se hicieron unos cortes en la parte de abajo para que pueda salir el agua y que no quede acumulada. Preparamos este contenedor ya con esta mezcla que hemos hecho con tierra de hoja, Sphagnum y arena. Mucho más práctico si usamos una palita. Ya tenemos nuestros contenedores bien preparados, rellenos de sustrato. Hemos hecho un trabajo que probablemente nos ha llevado un tiempo para llenar todos estos contenedores, y mientras tanto hemos mantenido nuestras estaquillas de maqui en una solución de agua con unas gotas de cloro para evitar infecciones. Nuevamente hay que recordar, estamos trabajando con tejidos vivos, es fundamental mantener las condiciones de higiene, lavarse bien las manos con agua y jabón, e incluso usar guantes en el caso que los tengan, guantes quirúrgicos, de los que hoy día se han hecho bastante populares. En el proceso de plantación, de siembra de las estaquillas de maqui, vamos a considerar siempre que las 3 yemas que hemos seleccionado en cada estaquilla van a estar dispuestas, una en la parte baja, que va a quedar obviamente enterrada, la segunda va a quedar también enterrada pero muy cerca de la superficie, y la última es la única que va a quedar emergida en la parte alta, ¿ya? Algo fundamental también que he olvidado anteriormente es que el sustrato tenemos que asegurarnos que esté limpio también de semillas, de plantas, de malezas que puedan competir con esta patilla. Vamos a proceder a sembrar. El maqui es una especie que es bastante rústica, no requiere, digamos, mucha complicación a la hora de plantarla, y en cada uno de los maceteros vamos a colocar al menos 2 patillas, dependiendo de la cantidad de patillas que tengamos, pueden ser hasta 3, porque siempre puede ser que alguna de ellas no dé raíz, no brote, ya, pero al menos con 3 vamos a saber con total seguridad que al menos una de ellas va a brotar. Hoy día también en el comercio es fácil obtener enraizante, ya, es una sustancia química, no es una sustancia demasiado nociva ni contaminante, pero lo que nos asegura con un 100% de probabilidad en el caso del maqui que toda planta, toda patilla
que se plante con enraizante probablemente no va a tener dificultad para brotar. Ponemos en la misma tapita del envase de enraizante una pequeña dosis de polvito, ¿ya? Y cada una de las patillas siempre hay que fijarse que en la parte baja, que es la que va a estar en contacto con el suelo, ¿ya? Vamos a pasar muy levemente para que se impregne, ¿ya? Lo podemos impregnar por los lados también, y una vez que ya esté impregnada se siembra, al igual que las que hemos hecho anteriormente. Estas ya son dos plantas de maqui que durante la primavera van a ir desarrollando las raíces, ¿ya? Y los primeros meses ya de la primavera vamos a ver cómo van a empezar a brotar desde la yema que hemos dejado en la superficie. Es importante no olvidarse, el maqui es una especie que es muy sensible al agua, necesitan siempre el riego. Siempre durante este periodo en el que están dando raíz hay que asegurarse que el sustrato está suficientemente húmedo. Y al cabo de un año estas plantas van a lucir más o menos como estas, ¿ya? Esta es una planta de maqui que fue preparada de estaquilla el año pasado. Se fijan, acá todavía se ve el resto de la estaquilla, ¿ya? Aquí fue el corte y estas son las yemas que quedaron en el brote, y durante el primer año ya creció lo suficiente como para desarrollarse como una planta de maqui. Aquí tenemos otra. Pueden ver bien cómo todavía se aprecia el resto de la estaca que fue obtenida de una planta madre. Estos dos ejemplares de maqui fueron obtenidos de estaquillas de la misma planta, ¿ya? Con lo cual genéticamente son idénticas, son clones, ¿ya? El maqui tiene características, cada ejemplar tiene características de fruto distinto. Lo importante es que aquí estamos heredando las características que tenía la planta madre. Si la planta era buena productora de frutos, si era una planta que era de producción estable todos los años, vamos a obtener probablemente las mismas características en cada uno de estos ejemplares. Pero a la hora de hacer la plantación en terreno, no hay que olvidar que el maqui es una especie dioica, es decir, aquí tenemos ejemplares de planta de maqui hembra que para poder producir van a requerir tener siempre cerca un ejemplar de maqui macho que produzca el polen que requiere para poder producir fruto. Llegamos al momento del establecimiento de la planta en el campo, ¿ya? Dos elementos fundamentales que tenemos que considerar. Lo primero es que la elección del lugar tiene que ser un lugar práctico donde sepamos que la planta va a poderse desarrollar sin problema y donde tampoco dificulte el trabajo, digamos, en el campo. En este caso, por ejemplo, una hilera de maqui en la orilla de un cerco que va a contribuir a evitar el ruido, el polvo del camino, a la vez que nos va a producir frutos. La planta sabemos que es hembra, ¿ya? Sabemos que para que pueda producir tiene que tener alguna planta macho cerca, ¿ya? En caso de que estemos en un ambiente natural donde existan maquis naturales, la mayor parte de las veces no tenemos que tener ninguna preocupación porque seguramente hay maquis machos en el ambiente. En el caso que sea en un lugar donde no hay otros maquis cerca, porque sea un lugar en la ciudad o lugares donde no hay maqui, es importante considerar siempre al menos un macho o una planta de maqui macho por cada 3 hembras o 4 hembras que coloquemos en la hilera. La planta de un año es una planta ya robusta que va a poder aguantar muy bien el trasplante. Lo importante es que tenga la raíz, el aparato radicular bien desarrollado, ¿ya? Hay diferentes maneras de evaluarlo, pero la manera más práctica es esta. Nosotros hemos plantado un esqueje que no tenía raíz y al cabo de un año tiene que ser suficiente para poder sostener el peso de la maceta sin soltarse. Si la planta tuviera la raíz poco desarrollada, sería demasiado débil para sostener el peso de este contenedor, ¿ya? A la hora de sacar la planta tenemos que considerar que la raíz no se dañe, entonces tenemos que ayudar ahuecando un poco, forzando un poco para que se suelte bien, ya en el momento que vayamos a hacer la plantación. Si lo hacemos bien, la bolsa deberá salir con facilidad, ¿ya? Y es una bolsa que vamos a poder ocupar para producir otra planta de maqui. Vamos a establecer esta planta ya en su lugar definitivo. Ya nos hemos asegurado que efectivamente está en un lugar donde va a tener condiciones apropiadas para crecer.
La plantación del maqui es muy sencilla, lo único que requerimos es que el suelo esté suficientemente suelto para que las raíces puedan crecer. En caso de que sea, como en este caso, una pradera, sacamos la capa superficial, la champa de pasto, para evitar que haya una competencia con las raíces. Y acá elaboramos el hoyo, la taza de plantación, siempre con cuidado de hacer el hoyo a un tamaño adecuado para la cantidad de raíces de la planta. ¿Qué precauciones hay que tener a la hora de plantar una planta de maqui en el terreno? ¿Ya? El maqui se ha desarrollado durante un año en una bolsa circular, una bolsa en la cual la raíz al momento de crecer, cuando llega al borde del contenedor, si no encuentra salida va a dar vuelta y eventualmente va a generar una espiral de raíces. Es súper importante que ahuequemos, que soltemos y que veamos si efectivamente hay raíces que están enrolladas, porque esas raíces a la larga le pueden provocar problemas a la planta. Una vez que ya estamos claros que la planta está en una buena disposición, se coloca en el hoyo y se limpia, se desmenuza la tierra para tapar la taza, el hoyo de plantación. Hay una costumbre en general de apretar, apelmazar la tierra con el pie, ¿ya? Eso es una costumbre que realmente no tiene tampoco ningún tipo de utilidad. Todo lo contrario, podemos provocar que se compacte demasiado el terreno y que finalmente la planta tenga más dificultad para que la raíz pueda crecer. Hemos terminado ya de plantar el maqui en su lugar definitivo. Esta planta de maqui, que ha sido producida durante un año en maceta, después de que haya sido trasplantada, probablemente va a tardar un año más en dar fruto, ¿ya? Pero es una planta que, si ha tenido un tratamiento adecuado, tenemos la seguridad que va a ser una buena productora de fruto para los próximos años.